Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu alimentación con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúscula en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y el episodio de hoy trata sobre enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, Crohn, colitis ulcerosa. ¿Que por qué no había hecho un episodio antes sobre esto? Pues no lo sé, porque son enfermedades que cada vez son más prevalentes y además son muy frecuentes en mi consulta. Y como os diré a lo largo de este episodio, creo que son una de las patologías que mejor mejoran, si se puede decir así, que más mejoran con un tratamiento integrativo, un tratamiento en el que abordemos todas las causas y las consecuencias de la patología. Y me he animado a hacer un episodio sobre esto porque el otro día tuve una paciente que tras ser operada varias veces de un Crohn y conviviendo con esta patología desde hace años, se enteró, estando ingresada, de que la alimentación podría hacer algo. Me parece muy fuerte, me parece increíble que a pesar de tener esta enfermedad y convivir con ella durante años, no sepas que la alimentación pues tiene mucha... Bueno, digo la alimentación cuando me refiero a hábitos de vida, tiene mucha influencia. Pero es normal que lo pensemos así porque si cuando vamos al médico y nos ponen un tratamiento y preguntamos, oye, ¿se puede hacer algo más? ¿En la alimentación algo tiene que ver? Y nos dicen que no tiene nada que ver, pues es normal que nos lo creamos. Aunque es verdad que cuando luego te lo plantean un poquito, ¿no? Si lo pensamos un poco y le damos vueltas, vemos que evidentemente tiene mucho que ver. Si en general ya cualquier problema inflamatorio está súper relacionado, no solo con la alimentación, sino pues con el resto de hábitos de vida, su modulación, pues todo, ¿no? Nos va a ayudar en este proceso inflamatorio a resolver esa inflamación. Si además de todo esto sabemos que el proceso inflamatorio está ocurriendo a nivel digestivo en el intestino, lo que comemos evidentemente tiene mucho que ver con cómo se va a desarrollar esa inflamación y por tanto esa patología, sus síntomas y sus consecuencias. Para empezar este episodio, como siempre, vamos a intentar contextualizar y saber qué es esto, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal es una patología inflamatoria del tubo digestivo. Es crónica, es decir, se va a mantener en el tiempo y aparece en forma de brotes, es decir, vamos a tener brotes en los que la sintomatología es mayor y luego momentos ya de calma. Es considerada una enfermedad autoinmune, aunque no lo es 100%, pero nos ayuda muy bien a la clasificación. Es una enfermedad que se llama autoinflamatoria, pero no nos vamos a liar mucho con esto. La diferencia es que actúa más con el sistema inmune innato y que, por ejemplo, con una diferencia, con una celiaquía o un tipo hipotiroidismo de Hashimoto, es que no se producen anticuerpos, ¿vale? Con lo que os he dicho, evidentemente el objetivo con el tratamiento, tanto medicamentos, hábitos de vida, suplementación, que la vamos a ir viendo, lo primero es espaciar esos brotes y, si se puede, pues eliminarlos y que no aparezcan. La diferencia más característica entre las dos enfermedades inflamatorias más frecuentes, más comunes, que son el Crohn y la colitis ulcerosa, es que la colitis, como su propio nombre indica, va a afectar al colon y va a producir lesiones de forma continua, ¿vale? Normalmente genera úlceras en la mucosa digestiva. En cambio, en la enfermedad de Crohn puede afectar a todo el tubo digestivo y de una manera parcheada, por trocitos, ¿vale? Y no va a generar tantas úlceras. Pero las lesiones pueden ser mucho más profundas, incluso afectando a la capa muscular de la pared intestinal. En cambio, la colitis es más superficial, solo es la mucosa.
También tenemos la colitis microscópica, que luego la vamos a ver un poquito más en detalle porque es verdad que no es tan frecuente, aunque cada vez lo es más, pero no es tanto como el Crohn y la colitis. Al final, las enfermedades inflamatorias intestinales las vamos a ver como un espectro. Hemos hecho una clasificación porque, como siempre os cuento, pues a los humanos nos encanta clasificar porque nos resulta más fácil para explicar, para entender, para todo. Pero bueno, que sepamos que hay situaciones en las que estos nombres, bueno, se van solapando y no hay un claro diagnóstico 100%, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir viendo una a una. Crohn, los síntomas de la enfermedad de Crohn son fundamentalmente digestivos, aunque también los hay extradigestivos, pero vamos a centrarnos en los digestivos. Normalmente encontramos diarreas, muchas veces con sangre, dolor abdominal, también hay vómitos, pérdida de peso, falta de apetito, incluso a veces hay fiebre. A veces los primeros síntomas se pueden confundir a veces con una apendicitis por la zona y por ese dolor que ocurre en esa zona abdominal. Cuando se sospecha de ello, se realizan unas pruebas complementarias para hacer bien el diagnóstico. Sobre todo son endoscopia y una colonoscopia. Y lo ideal es que se cojan biopsias para poderlas analizar. Aunque a veces a nivel macroscópico, ya en la colonoscopia vamos a poder ver cosas. Hay pruebas extras, como puede ser una resonancia, que por ejemplo nos pueden dejar ver la extensión de la enfermedad o incluso pues si hay una estenosis, un estrechamiento en el sistema digestivo, que también eso es muy importante porque los síntomas pueden venir por ahí, incluso el tratamiento, por ejemplo a nivel nutricional, pues ya veremos que se cambia un poquito cuando hay estos estrechamientos. Además en sangre podemos ver, o en sangre o en heces, podemos ver marcadores como por ejemplo la PCR, la proteína C reactiva, que es una proteína que nos indica que hay inflamación, la podremos ver elevada, nada más que es súper inespecífica, es decir, la podemos ver elevada por muchísimas causas. Entonces, bueno, sí que es verdad que cuando vemos una PCR elevada, pues tenemos que seguir tirando del hilo de, bueno, ¿por qué está elevado esto, no? Y, por ejemplo, la calprotectina, que es una sustancia que vamos a medir en heces, liberada por los neutrófilos, es una sustancia que nos mide inflamación intestinal. Entonces, tener una calprotectina muy muy elevada sí que nos tiene que hacer sospechar de que aquí está pasando algo, aunque hay muchísimas razones por las que puede estar elevada. Al final hay muchas razones de inflamación intestinal sin llegar a una enfermedad inflamatoria intestinal como la que estamos hablando ahora, ¿vale? Por ejemplo, con una infección, una disbiosis puede hacer que tengamos la calprotectina elevada. Una presencia de un parásito, de una cándida, puede hacer que tengamos esta calprotectina elevada. Es verdad que, bueno, pues que no es lo mismo una elevación. La calprotectina se considera normal que de 0 a 50. Para mí ya, pues eso, si la veo a 40, digo, bueno, algo está ocurriendo aquí. Es verdad que no me asusto. Pero si ya la veo a 300, 400, 1000, pues por supuesto ahí hay que derivar y que la persona se vaya al médico, sobre todo por asegurarnos, puede ser que no sea nada, pero hay que descartar y hay que hacer las cosas bien. En cambio, en la colitis, la sintomatología es un poquito distinta. Por ejemplo, es más frecuente encontrar sangre en heces. Además, bueno, como la colitis viene del colon, pues se suele ver mejor esa sangre a nivel macroscópico, es decir, verla, que a lo mejor en el Crohn también la hay, pero si viene en zonas más altas, pues a lo mejor está más que hay que hacer un análisis de sangre oculta en heces, ¿no? Aquí en la colitis a veces se ve mejor. A lo mejor con esas diarreas ocurren melenas, aunque no siempre tiene por qué haber, que son esas diarreas de sangre. También cursan con mucosidad en las heces, pero tampoco es muy específico porque ese moco aparece muchas veces cuando hay inflamación. O sea, que haya moco en las heces es indicativo que hay una inflamación. Bueno, como veis, no hay nada súper específico, para eso hay que hacer una colonoscopia para poder observar bien lo que está ocurriendo. La colitis no cursa tanto con dolor como sí que es el Crohn, pero sí que con esas diarreas. Pero lo de siempre, que haya diarreas crónicas no significa que tengamos una enfermedad inflamatoria intestinal. Hay muchísimas causas que lo producen. Y por lo tanto el diagnóstico, bueno, pues dependiendo de los resultados, se van a clasificar entre Crohn, colitis o lo que sea, ¿vale? Colitis microscópica. Pues como os decía antes, no es tan conocida. No es tan frecuente, pero sí es verdad que su frecuencia está aumentando mucho. Es una enfermedad inflamatoria intestinal que cursa con diarreas crónicas acuosas y sin sangre. Y sí que tiene dolor abdominal.
Al ser menos conocida, su diagnóstico se suele retrasar también mucho, aunque también creo que como es una microscópica, hay que hacer una biopsia, o sea, es decir, si hacemos una colonoscopia y a nivel macroscópico está todo correcto, puede ser que nos saltemos este diagnóstico de manera correcta. Por lo tanto, hay que insistir mucho en que cuando nos hagan una colonoscopia y sospechemos de esto, se hagan bien biopsias de diferentes lugares para ver si hay esa infiltración, que puede ser de diferentes tipos, por linfocitos o porque se ha engrosado la capa colágena del intestino. Es decir, bueno, existen diferentes tipos que no me voy a meter porque no creo que sea lo más interesante aquí. Y la colitis microscópica sí que es importante destacar que está muy relacionada con una enfermedad celíaca. De hecho, es que si os fijáis, en la enfermedad celíaca hay una infiltración de linfocitos a nivel de intestino delgado y aquí ocurre a nivel intestino grueso, por lo que se relacionan mucho. Ya no solo que cuando tenemos una enfermedad autoinmune o de este tipo tenemos que descartar bien una celiaquía, que luego lo vamos a ver, sino que además pues parece que cursan de la misma manera. Y también la colitis microscópica está muy relacionada con el tabaquismo y con el uso de algunos fármacos como pueden ser los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, que por eso soy tan pesada, insisto mucho, mis amigos me dicen que soy muy pesada con esto, pero el uso de omeprazol de manera injustificada no hay que hacerlo porque evidentemente tiene consecuencias. Como os decía, el diagnóstico, al igual que con las otras, se hace a través de colonoscopia, pero asegurándonos de esa biopsia, ¿vale? Para poderlo ver a nivel microscópico. Una vez ya que hemos definido esto, ¿qué causa estas enfermedades inflamatorias? Bueno, pues como la mayoría de las patologías, existe un componente genético que cuando se combina con factores ambientales, pues se desarrolla la enfermedad. No me voy a meter aquí en genes que median estas enfermedades porque no creo que nos aporte nada, pero sí los factores que lo desencadenan y por tanto van a ser factores que van a ser atendidos en su tratamiento. Al final esto es un poco mezcla entre qué factores tener en cuenta y cómo actuar sobre ellos a la hora de abordar el tratamiento. Lo primero es todo lo que altera la microbiota, es decir, tener una disbiosis, un desequilibrio en la microbiota intestinal favorece el desarrollo de enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces aquí abrimos de repente una ventana de unas muchísimas cosas que van a afectar a esa microbiota, pues ya sea la alimentación, la excesiva limpieza, el tipo de parto, la lactancia, el uso de medicamentos, bueno, pues como veis, muchísimas cosas, ¿no? Por eso en muchos de estos casos en consulta hacer una prueba de microbiota puede ser muy interesante, aunque es verdad que yo la hago cuando ya se están haciendo muchas otras cosas. Es decir, si me llega un paciente a consulta que nunca se ha abordado esto de ninguna manera, con una mala alimentación, con unos malos hábitos, pues prefiero primero estabilizar eso y una vez que ya lo tenemos, hacer una prueba de microbiota ya como para rematar un poquito esas cositas, ¿no? Hacerla a veces de primeras, pues evidentemente nos van a salir alteradas y yo prefiero poner el foco sobre todo porque las pruebas de microbiota, bueno, pues son caras, entonces vamos a primero hacer lo que está en nuestra mano y luego ya como que ponemos la guinda del pastel y rematamos en función de cómo está esa microbiota. La microbiota tiene función barrera, es decir, va a mantener la pared intestinal permeable solo aquellas sustancias que tienen que pasar. Si en cambio no está bien, esa función barrera, esa función de primera defensa, ¿no? de primer filtro de lo que pasa dentro del intestino o no, va a fallar y va a entrar de manera descontrolada sustancias que pueden activar el sistema inmune. Y por tanto, como esto está por el sistema inmune mediado, puede generar una inflamación. Por lo tanto, todo lo que vaya a afectar a esta función barrera y a esta microbiota nos va a ir alterando. ¿Qué cosas son de las que más modifican la composición de la microbiota? Bueno, aquí antes de meternos en esto, tener claro que cada microbiota es distinta y que la forma en la que nos va a afectar a cada uno, las diferentes cosas que nos afectan a la microbiota es distinta. Es decir, la resistencia de cada tipo de microbiota es muy distinta y esta fortaleza, esta estabilidad de la microbiota depende de los primeros años de vida. Como decíamos, el tipo de parto. No es lo mismo haber tenido un parto natural en la que de repente nuestro sistema digestivo se llena de lactobacillus, que es la bacteria que está en el canal del parto, en la vagina,
a haber nacido por cesárea, que pues esa introducción de bacterias de la primera parte van a ser de bacterias de la piel. También el uso de antibióticos cuando somos pequeñitos, pues claro, o sea, como que esos 3 primeros años se está haciendo un entrenamiento bueno de esa microbiota. Si esos primeros años, por lo que sea, no son del todo correctos, pues la resistencia y la modulación de esta microbiota va a ser distinta con los años. Es algo en lo que no podemos actuar a día de hoy con nosotros adultos, sí con los niños y tener esto en cuenta, pero sí que saberlo, ¿no? Pues mira, es que yo tiendo a que en cuanto me tomo algo que me desequilibra la microbiota, tengo una tendencia a que se me desequilibre mucho, pues entonces tendré que poner mucho foco en hacer cosas que me ayuden a que esa desestabilización no sea mayor, ¿no? Pues por ejemplo, me voy a tomar un antibiótico, pues todos deberíamos hacerlo, pero yo más que nunca, más que nadie, me tengo que tomar más probióticos aún porque en cuanto me tomo antibióticos noto que se me altera mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, ¿qué cosas nos afectan a la microbiota, nos alteran esta función barrera? Pues por ejemplo el uso de medicamentos, como hemos dicho, los antibióticos, porque al final los antibióticos, que son muy buenos cuando hay una infección, pero no hay que usar los demás, y cuando los usemos siempre con un probiótico. De esto ya os hablé hace poco en el episodio que hice sobre la resistencia a antibióticos, que es muy importante tenerla en cuenta. Pero como os decía, los antibióticos van a matar la infección, pero también van a reducir muchísimo la diversidad de bacterias en el intestino grueso, que es esta microbiota con todas sus funciones. Por lo tanto, ahí van a ocurrir 2 cosas. Primero, que se van a potenciar el crecimiento de bacterias patógenas, potencialmente patógenas, que son las que están ahí en el intestino perfectamente, pero que cuando aprovechan, pues que se ha quedado hueco libre, tienen una velocidad de reproducción más rápida, por lo tanto aprovechan esa bajada para crecer y ocupar espacio. Bueno, pues todo esto, los antibióticos favorecen que se produzca esa disbiosis. También otros medicamentos. Ya hemos visto los inhibidores de la bomba de protones. El omeprazol, por ejemplo, va a hacer que la digestión se haga peor, sobre todo la digestión de las proteínas, lo que va a favorecer que sobrecrezcan bacterias proteolíticas que son potencialmente patógenas. También el uso de corticoides, que además, ya veremos luego en el tratamiento, se usa mucho como tratamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal. Por tanto, estamos tratando ese brote, va a bajar mucho la inflamación, pero estamos alterando la microbiota. Hay que tenerlo muy en cuenta no para dejar de tomar corticoides cuando sean necesarios, sino para paliar esas consecuencias que estamos teniendo. También el uso de anticonceptivas, de píldora anticonceptiva, altera mucho la microbiota. Y también el uso de antiinflamatorios no esteroideos, el típico ibuprofeno, ¿vale? Todo esto va a afectar a la microbiota y por tanto, importantísimo tenerlo en cuenta y actuar sobre ello. El estrés. En esos casos hablamos de estrés crónico, ¿no? Cuando se mantiene activo en el tiempo, ya que activa el sistema nervioso central. Y por el eje intestino-cerebro, que tienen comunicación directa, es lo que por el sistema nervioso entérico que se llama, altera la microbiota, alterando esta función barrera de la que hablábamos antes, produciendo disbiosis y que aumente la inflamación. Además que, el estrés crónico mantenido muchas veces se relaciona con la causa de ese primer brote. Esto no solo ocurre en la enfermedad inflamatoria intestinal, en cualquier debut de esas cosas, cuando indagas qué estaba pasando en ese momento en tu vida. Normalmente la gente habla de momentos de estrés muy específicos, ¿no? Ya sea por el trabajo, por vida personal. Por eso soy tan pesada e insistente con el estrés, aunque yo luego me lo aplico poco. Pero es muy importante porque el estrés nos lleva a enfermar y luego la vuelta a veces es más complicada. Además, durante mucho tiempo ha existido la teoría de que tras la enfermedad inflamatoria intestinal hay algún patógeno, pero hasta la fecha no se ha llegado a ninguna conclusión. Se van descartando algunos, pero sí que es verdad que hay algunas bacterias que se relacionan, como por ejemplo la E. coli adherente invasiva o alguna proteobacteria. Se ven que tienen relación, pero no se sabe hasta qué punto, ¿vale? Y como dato curioso, en las enfermedades inflamatorias intestinales, que ya os lo contaba en el episodio 95, donde se hablaba de infecciones por parásitos, se empieza a considerar un posible tratamiento tener algunos parásitos, en concreto los helmintos, que son los que son como gusanitos, ya que activan un tipo de respuesta inmune
contraria a la que se altera en la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto es una hipótesis muy en pañales, pero bueno, que quede ahí. A mí a día de hoy, si me dan a elegir, prefiero no tener ningún parásito en mi cuerpo y mira que me gustan, pero bueno, me gustan para estudiarlos, para verlos de lejos y para tratarlos, pero no para tenerlo. Pero bueno, para que veamos que un equilibrio en esa respuesta inmunitaria sí que puede jugar la clave de cómo responde nuestro cuerpo ante una infección. Otro de los factores después de la microbiota hemos visto el tabaco. Sobre todo se relaciona con Crohn y como hemos visto con colitis microscópica. Incluso hace años, para que veamos cómo avanza la ciencia, se llegó a decir que era un factor protector de la colitis, pero evidentemente pues no. También niveles de vitamina D, ya sabemos el papel que juega la vitamina D, no solo como vitamina, sino como hormona. Y sabemos que la vitamina D es una sustancia inmunomoduladora, por lo tanto, tener niveles disminuidos, tener niveles bajos, está relacionado con enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune. Además, también, otro de los factores es vivir en zonas urbanas, que yo esto lo relaciono también mucho con la teoría de la excesiva higiene, ya que estar en contacto con sustancias medianamente patógenas nos va entrenando ese sistema inmune, pues estar en contacto con la naturaleza, tener animales, no tener excesiva higiene todo el rato, ya se sabe que modula mucho el sistema inmune, como que lo entrena, ¿no? Entonces eso favorece que la respuesta ante cualquier cosa que nos vayamos encontrando en la vida sea moderada y no excesiva. Y por supuesto el tipo de alimentación, que no me voy a enrollar aquí porque lo quiero ver ahora en tratamiento, porque al final todo lo que acabamos de ver son cosas que vamos a intentar modular en el tratamiento, pero en la alimentación me quiero extender, que bueno, no por nada, sino porque me dedico a ello, entonces lo vamos a ver más en detalle. Tratamiento, una vez que hemos visto todo, vamos a ver cómo se trata esto. El tratamiento a nivel farmacológico, como hemos visto antes, se usan corticoides y también fármacos inmunosupresores. Normalmente son agentes biológicos como anticuerpos monoclonales. Es decir, desde el punto de vista farmacológico, la estrategia que se va a seguir es controlar la inflamación. Pero no se va a tener en cuenta el resto de mecanismos de acción que están implicados, ni tampoco las causas que nos han llevado al paciente, nos ha llevado a desarrollar este tipo de patología. Por lo tanto, a mí me gusta tratar esto a nivel más integral. Muy bien, el médico te va a poner este tipo de tratamiento que nos va a venir genial, pero nosotros por nuestro lado vamos a abordar todo el resto de cosas que nos van a ayudar a modular esa respuesta inmune y, como os decía al principio, el objetivo es espaciar y, en un mundo maravilloso, eliminar esos brotes de la enfermedad. Empezamos con alimentación. Se ha visto que llevar una alimentación antiinflamatoria e inmunomoduladora va a favorecer que todo se desarrolle bien porque va a afectar también a la microbiota. Ya os aviso que el programa Desinflamate, que he hecho ahora en la primera edición, volveré a tener una edición en marzo. Así que si os interesa, en el que vemos todo, no solo la alimentación, pero todo lo que afecta a esta inflamación, quien esté interesado que me escriba, que voy a ir haciendo una lista de espera, más que nada para iros avisando sin compromiso. Pero pues aquí vemos en qué consiste una alimentación antiinflamatoria. Es verdad que aquí hay muchas discusiones porque no existe descrito, porque es muy difícil, porque efectivamente afectan muchos factores, entonces es muy difícil en un estudio determinar, cambiar solo un criterio para ver cómo afecta. Entonces existen muchos tipos de alimentación antiinflamatoria, pero en realidad en lo que yo me baso en una alimentación antiinflamatoria es en aportar muchos nutrientes al cuerpo, es decir, que sea una alimentación muy rica en nutrientes, muy densa nutricionalmente, y eliminar o reducir aquellos alimentos que van a producir más inflamación. Parece básico, pero pues nuestra alimentación a día de hoy no es así en la mayoría de los casos. Entonces es una alimentación rica en fibra, de frutas, de verduras, que esos van a dar de comer a la microbiota. También es rico en ácidos grasos como el omega 3, que lo vamos a encontrar en semillas, pero también en pescados azules de pequeño tamaño. Rico en proteínas de calidad, de pescado, de carne de buena calidad que nos aporten esas proteínas, en vitamina D, en grasas de buena calidad. Bueno, pues con todo esto, una alimentación adecuada va a favorecer la producción de moco a nivel intestinal, que ya sabemos que va a hacer esa función barrera, va a hacer que haya bacterias
moduladoras, protectoras, que generen sustancias que generen un ambiente adecuado para el crecimiento de esas bacterias. Además, también van a hacer que las bacterias encargadas de la degradación de fibra fermenten y como consecuencia generen ácidos grasos de cadena corta. El más famoso es el ácido butírico, que tenéis un episodio también sobre esto, que además tiene una función inflamatoria y es súper útil en este tipo de patologías, que también se puede aportar como suplementación, o hay alimentos como el ghee, que es una mantequilla clarificada que también es muy rico en ácido butírico. Pero hombre, lo ideal es favorecer que nuestro cuerpo, nuestra microbiota más bien, lo produzca. Algunos alimentos, como os decía, hay que reducirlos, como siempre, pues azúcares, aceites refinados, ultraprocesados, porque van a favorecer la inflamación y por tanto, pues en este caso, en una patología que cursa con inflamación, pues evidentemente no es lo mejor. Y luego hay algunas sustancias en concreto que se van a reducir y vamos a explicar por qué. El gluten, antes de meterme, os recomiendo escuchar el episodio 127 en el que hablamos de la importancia de descartar celiaquía antes de retirar el gluten, porque es una manera correcta de hacer un buen diagnóstico, si no nos quedamos con un diagnóstico a medias y sí que cambia un poco la alimentación si somos celíacos a si simplemente hacemos una alimentación sin gluten por las trazas, y es muy importante. Entonces, bueno, el gluten se retira porque puede alterar la respuesta inmune, porque bueno, es una proteína muy larga que el sistema inmune la puede reconocer como extraña y desarrollar una respuesta inmunitaria. Por tanto, se suele retirar. Cuidado, porque una alimentación sin gluten no es una alimentación repleta de ultraprocesados sin gluten, ¿vale? Esto insisto mucho en consulta porque puede ser un gran error. La caseína, que es la proteína de los lácteos, que no la lactosa, que a veces la confundimos y me llega mucha gente comiendo lácteos sin lactosa. Cuando retiramos la caseína, los lácteos, la estrategia es retirar la caseína, esta proteína que por un mecanismo bastante similar al del gluten se retira. Yo no la retiro en todos los casos, pero en algunos sí. Esto va a depender también pues, de tolerancia y de situación de cada paciente. Y lo mismo ocurre con la carne de mamífero. Si nos basamos en muchísimos estudios que hay, te aconsejan retirar la carne, pero también hay que ver qué tipo de estudio y qué carne se ha usado para hacer los estudios. Es decir, que a mí me digan que las salchichas Frankfurt no son buenas, pues es que ya lo sabemos, pero no podemos comparar o hacer una extrapolación de lo que ocurre con las salchichas Frankfurt a una carne de ternera ecológica de pasto, pues evidentemente no va a ocurrir lo mismo, ¿vale? Pero ya metiéndonos incluso en carne de calidad, la carne de los mamíferos se suele reducir o retirar, yo la suelo reducir a una vez a la semana más o menos, por la presencia del Neu5Gc, que es un ácido siálico que no tenemos los humanos, o sea, lo tienen todos los animales mamíferos menos los humanos, y que puede generar lo mismo, una respuesta inmune del sistema inmune por reconocerla como extraña. Sí que me gustaría destacar que esta alimentación va a cambiar, sobre todo en casos de estenosis o de brote, de ese estrechamiento que estemos en un momento de brote, sobre todo reduciendo a veces fibra, para que no se produzca como ese atasco, ¿no? Pero no es una recomendación general, que muchas veces lo veo. Muchas veces veo recomendadas dietas en general para cronocolitis bajas en fibras, una dieta baja en FODMAPs. No, porque queremos una microbiota bien, una microbiota que esté muy diversa, que tenga su funcionalidad correcta. Entonces, si le damos muy poca energía y muy poca sustancia a esta microbiota para que se regule, pues evidentemente a largo plazo va a estar mal. Es decir, solo en algunos casos puntuales y en momentos de brote vamos a reducir la fibra a lo máximo posible que pueda tomar esa persona, ¿vale? Pero no en ningún caso reducirla para mejorar síntomas a corto plazo nos va a favorecer a un largo plazo. Y además, dentro de la alimentación no es solo lo que comemos, también cómo lo hacemos. A esto me refiero a intentar espaciar comidas. No hace falta que digamos cuántas comidas son lo recomendable, va a depender de cada persona. Pues 3 comidas a mí me parece maravilloso, hay gente que hace 2, hay gente que hace 4 o 5. Lo importante es espaciar comidas para dejar descanso al sistema digestivo y por lo tanto al sistema inmune en esos huecos. Ya sabemos que cada vez que comemos, el sistema inmune se va a activar para pues ver qué estamos introduciendo y si lo tiene que atacar o no. Es decir, de manera fisiológica
cuando comemos se va a producir una pequeña inflamación. Por tanto, si reducimos las cantidades que comemos, o sea, no está todo el rato picando, va a hacer que durante un ratito ese sistema digestivo y por lo tanto el inmunitario se relaje y baje inflamación, ¿vale? Sin querer extenderme mucho, atacar a todos los factores que hemos visto antes, pues por ejemplo, todo lo que nos ayuda a reducir estrés va a ser parte del tratamiento, todo lo que nos ayude a estar en contacto con naturaleza, animales, diversidad, nos va a ser parte del tratamiento, regular los ritmos circadianos, es decir, intentar dormir por la noche y exponernos a la luz del sol por la mañana va a ayudar al tratamiento, el movimiento, que no hemos hablado de él, por supuesto, va a ayudar a bajar la inflamación, o sea, todo lo que también nos ayuda a bajar la inflamación, pues por consecuencia directa va a ayudar a esto, ¿vale? No me quiero enrollar aquí, que para eso lo he desarrollado en las causas, es decir, el tratamiento va a ir a atacar lo que nos lo está produciendo. Además, como hablábamos también antes de la microbiota, una forma de abordarla a través del tratamiento es el uso de probióticos, es decir, de bacterias vivas, que puede ser a través de alimentación probiótica, pues fermentados, miso, chucrut, bueno, pues todas estas cosas, o prebióticos, que puede ser también, aparte de suplementos, pues todas las fibras nos van a ayudar a dar de comer esa comida que van a tomar las bacterias. También de polifenoles que los podemos meter en la dieta, ya sea pues granada, arándanos, uva, pero también a partir de suplementación, que además, bueno, pues aparte de esa parte antioxidante que tienen, también nos van a ayudar mucho a favorecer el crecimiento de bacterias muconutritivas, las que forman esa capa de moco que ayudan con la barrera intestinal y también con alojar diferentes microorganismos ahí. Por el mismo camino, toda la suplementación que vaya destinada a mejorar esa capa de moco, que para eso tenéis el episodio 115 en el que os hablo de gastritis crónica, pero al final hablo de tratamiento para trabajar las mucosas. También tenéis otro episodio en el que hablo del sistema común de mucosas, como del intestino como un órgano inmunitario, en el que, bueno, pues os explico cómo las mucosas de todo el sistema digestivo y en realidad de todo el cuerpo están conectadas. Por tanto, todo lo que nos ayude a mejorar esa capa de moco nos va a ayudar a bajar inflamación intestinal, a bajar permeabilidad, a la función barrera y por tanto pues a mejorar y a disminuir y espaciar estos brotes. También podemos utilizar tratamiento, por ejemplo, del omega 3, que ya sabéis que es muy importante que lo compremos con el sello IFOS, es decir, que nos aseguren que ese omega 3 no tiene metales pesados. Yo, como siempre, os recomiendo el de B-Levels, que para mí es el mejor a día de hoy en cuanto a cantidad, calidad, precio, porque aunque parece más caro, luego es más barato, porque tiene muchas cápsulas, y que tenéis descuento con el código Marta Mármol en mayúsculas. Omega 3 es fundamental en una enfermedad inflamatoria intestinal, incluso en dosis altitas, maravilloso. Tenemos también sustancias como la cúrcuma para reducir inflamación, incluso podemos ayudarnos a algunas sustancias que reducen el dolor, como puede ser el CBD, el PEA. Bueno, existen muchísimas alternativas de tratamientos y suplementación, pero como siempre, que sea un poquito la guinda del pastel. No sirve de nada meternos 3.000 miligramos de omega 3 al día si estamos haciendo una alimentación que no es buena, si no estamos descansando, si no estamos teniendo en cuenta el resto de cosas, ¿vale? Para mí es fundamental primero hábitos de vida y después ya modulamos el resto de cosas con ayudas. Pero como os decía al inicio de este episodio, con esto quiero animar a que todas las personas que tengáis enfermedad inflamatoria intestinal hagáis un tratamiento integrativo. Es una patología de las que mejor responde a este tipo de intervenciones y que son complementarias al tratamiento y no es una alternativa. Es decir, que sigamos con un tratamiento farmacológico para mejorar la inflamación no es incompatible, de hecho es que es compatible con todo esto. Y bueno, como decía al principio, si alguien más, como mi paciente, no sabía que la alimentación, los hábitos de vida tenían un papel fundamental en esto, espero que después de este episodio sí que lo sepa. Así que, como siempre os digo al finalizar los episodios, si creéis que esto le puede resultar interesante a alguien, me encantaría que lo compartieseis con ellos,
para que pues aprendan todo lo que os he podido compartir y que se puedan poner manos a la obra en la mejora de su salud y del avance y progreso de su patología. Si os ha gustado, también me gustaría que le deis a me gusta en la plataforma donde me seguís o que le deis a seguir, a dejar un comentario, lo que queráis. Cualquier interacción es buena para ayudarme a llegar cada vez a más gente y poder seguir creando este contenido gratuito. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.